En este video vamos a ver las sentencias de toma de decisiones en el lenguaje C. Vamos a ver la sentencia if, else y switch y los ejemplos de cada uno. Estas sentencias nos sirven para evaluar el estado de una variable y de acuerdo a ella, de acuerdo a ese estado, aplicar una serie de operaciones u otra serie de operaciones. La primera y más sencilla es la sentencia if. Este es el condicional si, entonces, y lo que hace básicamente es evaluar si una condición es verdadera, es decir, una expresión. Si la evalúa como verdadera, entonces se ejecutan ciertas operaciones o sentencias, y si es falsa, no las ejecuta y continúa al siguiente, la siguiente parte del programa. Veamos el código ejemplo de la sentencia if. Vamos a ver primero que todo el formato. Primero escribimos la palabra reservada if, luego dos paréntesis y dos corchetes. Dentro de este paréntesis vamos a poner la expresión que vamos a evaluar como verdadera o falsa. Y si esa expresión de aquí es verdadera, se van a ejecutar las instrucciones o sentencias que pongamos acá dentro de estos corchetes. Entonces comencemos, por ejemplo, creando una variable entera llamada a y vamos a darle el valor de 5. Entonces voy a poner para evaluar en este paréntesis a es igual a 5. Si a es igual a 5, vamos a ejecutar la siguiente sentencia u operación. Vamos a escribir un mensaje que diga a es igual a 5 y nueva línea. Voy a ejecutarla y miren, a es igual a 5 porque esta expresión de acá es verdadera, se ejecuta esta parte. De lo contrario, si por ejemplo yo pusiera a es mayor, digamos, sí, a es mayor a 5, que no lo es porque es igual a 5, y la ejecuto, no va a ejecutar esta parte dentro del corchete porque la expresión es falsa. Entonces lo que va a hacer básicamente es saltarse esta parte y va a continuar al final del corchete, que ya no hay nada, que es donde termina el programa, por eso no hace nada. La siguiente sentencia de toma de decisiones en C es la sentencia if-else. Básicamente es como el if anterior que vimos que evalúa una condición, y si esa condición es verdadera ya sabemos que va a ejecutar ciertas operaciones o sentencias. Pero ahora también cuando es falsa también puedo darle otra serie de operaciones o sentencias a ejecutar. Entonces tiene if, que es la parte que evalúa si es verdadera, y else, que es la parte que evalúa si es falsa, y también tiene una serie de operaciones. Es decir, en ambos casos se aplican una serie de operaciones que pueden ser diferentes en cada caso. Vamos a ver el código de ejemplo. Ahora veamos el ejemplo añadiendo la parte de else. Acuérdense que esta sentencia se llama if else. Entonces la parte del if, cuando es verdadera la expresión evaluada aquí, ejecuta esta parte dentro de los corchetes que siguen el if. Y si es falsa, entonces pasa a ejecutar lo que haya dentro de estos corchetes del else, ¿ok? Entonces vamos a, en caso de que sean falsa, vamos a imprimir otro mensaje. A no es igual a 5. Entonces veámoslo. En este caso aquí A mayor a 5, pongámosle, es falso, ¿listo? Entonces, A es mayor a 5, que es una expresión falsa, ¿no? Porque perdón, A es mayor a 5 es falso porque A es igual a 5, no mayor. Entonces no va a imprimir esta parte, sino que va a saltar al else y va a decir es falso. ¿Listo? Entonces le vamos a ejecutar. Veamos qué error cometí. ¿Qué dice? Miren, puse un corchete de más. Es else dentro de estos dos corchetes. Estos dos corchetes son del if y esos otros dos son del main. Entonces, ahora sí. Miren, es falso. Entonces ya saben, cuando estoy evaluando un if y es falso, se salta esta parte, no la ejecuta y va al siguiente paso.
como aquí encuentro un else, entonces va a ejecutar lo que haya dentro del else. El else se ejecuta cuando este if me dio falso, ¿listo? Otra característica o tipo de implementación del if es que se puede anidar, es decir, dentro de un if, un condicional if, puedo poner otra sentencia if, es decir, comienzo a evaluar el primer condicional if, y si es verdadero, puede entrar a evaluar otro condicional dentro de ese mismo y ejecutar sentencias de igual manera. Si es verdadero, ejecutar unas, y si luego el segundo condicional también es verdadero, ejecutar otras sentencias. Ya saben que cuando la condición evaluada llega a ser falsa, pues entonces no se ejecutaría ese nuevo if anidado. Veamos un código Bien, ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que ponemos un if anidado dentro de otro if. La expresión que evalúa este if es a es mayor a 2, que es verdadera. Entonces entra acá, a es mayor que 2. Vamos a ponerle. Y vamos a poner otro if aquí, dentro del if. La segunda expresión dentro de este if a evaluar va a ser a es igual a 5. Y en caso de que sea verdadera, va a ejecutarte dentro de estos corchetes. A es igual a 5. Listo, vamos a darle clic en ejecutar. Y va a decir A es mayor a 2 primero, porque pues tiene que entrar a este if para que se ejecute. Como es verdadero, A es mayor a 2, pone A mayor que 2. Y luego entra en la siguiente evaluación acá en este if. A es igual a 5, sí es igual a 5. Y por eso imprime ambos. La siguiente forma de if condicional es uno en el que anidamos el if, pero dentro del else. Acuérdense que ya pusimos un if dentro de otro if, pero también podemos poner un if dentro del else. Entonces, ¿qué pasa con esta implementación? Primero se evalúa un if a ver si la condición es verdadera. Si es verdadera, se pueden ejecutar unas sentencias. Y cuando es falsa, recuerden que se va a ejecutar el else. Entonces, si la condición es falsa, dentro del else se ejecutan las sentencias. Pero puede hacer otra cosa, no solamente ejecutar una sentencia, sino dentro de esas sentencias del else, cuando es falsa la condición, volver a implementar otra condición, otro testeo. Decir, bueno, me dio falso, entonces vamos a ejecutar otra evaluación y ver si esa también me da falsa o verdadera, y según eso pues vamos a ejecutar unas sentencias u otras sentencias. Básicamente el if ahora lo pusimos dentro del else. Ahora vamos a ver el caso en que ponemos el if anidado dentro del else. Listo, aquí ya puse el else, tenemos if. Acuérdense que el else se ejecuta solamente cuando la prueba del if anterior da negativo, es decir, falso. Entonces vamos a poner una expresión falsa, a mayor que 10. En caso de que sea mayor que 10, que no lo es, escribiré este mensaje. Entonces, como es falso, se va a ejecutar la parte del else. La manera en que yo puedo escribir el if en la parte del else es, bueno, cuando me da aquí falso, se va al else y puedo escribir un if acá. En ese caso ya no se va a ejecutar solamente porque dé falso acá, en la parte del else, sino que va a volver a evaluar un nuevo if acá. Y si aparte de que este es negativo, este es verdadero, entonces ahí sí la va a ejecutar acá. Entonces hagamos alguna expresión verdadera. A es mayor a 2. Entonces dice, si A es mayor a 10, que no lo es, haga esto. Bueno, no, es falso. Entonces, ahora evalúe si A es mayor a 2. Y si lo es, ponemos dentro de los corchetes del else if es mayor que 2. Y le damos a ejecutar. Entonces, A es mayor que 2. Porque aquí A es mayor a 10 es falso, no ejecuta esta parte, entonces se salta al else. Y en el else,
como hay otra prueba otra vez de un if, entonces dice, bueno, si no era mayor que 10, ¿es mayor que 2? Sí lo es, entonces ahora sí la ejecuta acá. Otra característica de este if anidado en el else es que yo puedo poner varios casos de if, else if. Por ejemplo, aquí puse que la prueba mayor a 10, no, no lo era. Entonces, mayor a 2, eh, otra prueba. Digamos que esta me hubiera dado falso, puedo poner otro else if y volver a hacer otra prueba. Es decir, en caso de que no haya sido esta, else, hago otra prueba. Entonces vamos a cambiar esto un poquito. Dice A mayor a 10, no. Entonces ahora pongamos A mayor a 7, que nos va a dar falso. A es mayor que 7, imprimiría. Pero como ya sabemos que es falso, entonces no la va a ejecutar. Entonces bajamos a otra prueba. Listo, si no me dio verdadero, entonces hago otra prueba. Entonces A es mayor a 4, que es así, sabemos que es mayor a 4. Y escribimos el mensaje este. Ahora démosle ejecutar. Y miren, A es mayor a 4, pero no era ni mayor que 7 ni mayor que 10. Entonces puedo seguir una cantidad que yo necesite de else if para probar otros casos. Si aquí me dio falso, entonces hago otra prueba acá, otra prueba, hasta que yo encuentre verdadero, las que yo necesite utilizando esta estrategia del else if, luego de la prueba con un if o un else if anterior, ¿se dan cuenta? Hay otro detalle más que deben saber sobre el if. Algo que se llama indentación o sangría, y es que yo puedo omitir estos corchetes y puedo dejar la parte que quiero que se ejecute dentro del if, en caso de que sea verdadero, de la siguiente manera: en el siguiente renglón, corrido un espacio hacia la derecha, y ya sé que este if, el siguiente renglón que está acá, printf, que tiene esta sangría o esta alineación hacia la derecha de un espacio, es el que se ejecuta en caso de que sea verdadero, ¿sí? Y el else puede hacer lo mismo. A es mayor que 10 en caso de que lo sea. Y aquí abajo hago lo mismo, esa indentación o sangría, un espacio, y la coloco aquí. A no es mayor que 10. Y lo ejecuto. Y miren, me salió A no es mayor que 10 porque no lo es. Acuérdense, si aquí esta evaluación me da falso de esta expresión, no se ejecuta esta parte, sino que salta la siguiente y se ejecutaría el else, porque este else está solito, sin condicional. Entonces, siempre que este me haya dado falso, ya se puede ejecutar este. Pero esta de la sangría o indentación solamente sirve para una sola operación. Si yo le pongo a este if, listo, si es verdadero, quiero que se ejecute esta operación y otra y otra y otra, o sea, de varios renglones, ya no me funciona y me puede dar un error. Entonces solamente es para cuando sea una sola. Si voy a utilizar varias operaciones dentro de ese if cuando sea verdadero, por obligación tengo que utilizar los corchetes. Igual para el else, si son más de una operación o más de una expresión que voy a ejecutar, tengo que poner los corchetes, si son dos o más. Entonces básicamente pueden utilizar siempre corchetes, así sea para una sola, eh, sino que es para cuando vean un programa que no tenga estos corchetes, pero haya una sola expresión, entonces lo comprendan que es por eso. Para que puedan leer más adelante si ven un programa así, no se confundan. Entiendan por qué se realiza así. La siguiente sentencia de toma de decisiones es la sentencia switch. Esta básicamente toma solamente variables de tipo entero o las variables de tipo carácter, que son a veces evaluadas también como enteros. Únicamente esas. No puede tomar variables float de números reales ni de otro tipo. Entonces, básicamente lo que hace es evaluar ese tipo de variables y mira qué valor contiene esa variable en ese momento. Estos bloques de case básicamente lo que sirven es para evaluar si el valor que en ese momento tiene es el que sigue después de la palabra case. En este caso, el valor evaluado sería de 1. Si lo es, si es verdadero, ejecuta este bloque de sentencias y termina con esta sentencia break, que es final, es decir, hace el bloque y termina para ese caso.
Si no, continúa los siguientes casos en los que evalúa qué otro valor entero tiene esa variable en ese momento. De acuerdo a lo que tenga, ejecuta pues cierto proceso y termina. Y sigue con el resto del programa. Si se da el caso de que ninguno de estos valores enteros predeterminados es el que tiene esa variable en ese momento, entonces se puede definir una especie de eh, acción predeterminada, es decir, si no tiene ninguno de estos valores deseados, sino otro se sale del rango o alguna cosa, puedo hacer una sentencia específica. Es decir, puedo decir valor inválido o alguna otra cosa que yo ya definiré en la opción de default, que así es como se marca para ese caso. De nuevo ejecuto unas sentencias y termina la sentencia de final y sale al resto del programa. Bien, ahora vamos a ver una implementación con la sentencia switch. Primero, creamos una variable entera que es del tipo que puede aceptar la sentencia switch. Luego, escribimos la palabra reservada switch, dos paréntesis y dos corchetes. Dentro del paréntesis va a ir la variable cuyo valor va a ser evaluado, su valor entero. Y aquí dentro van a ir los casos que se van a ejecutar según el valor de esa variable. Aquí colocamos A y comenzamos a desarrollar los casos. Escribimos la palabra case, el valor numérico que vamos a evaluar para ese caso, dos puntos, y ya podemos comenzar a escribir las operaciones que queremos para ese caso. Para este caso yo voy a imprimir el valor que tiene la variable A en cada caso. Por ejemplo, si el caso es 10, voy a escribir A es igual a 10. Ustedes pueden escribir la cantidad de operaciones que necesiten para cada caso, pero al final debe ir la palabra reservada break, que va a marcar el final de las instrucciones que se van a hacer para ese caso. Es decir, caso 10 realiza esta o más operaciones que necesiten y break va a indicar que ahí termina el final para ese caso. Voy a continuar con el resto de casos. De nuevo copio el mismo formato. Esta vez le voy a cambiar el valor a 20, a igual a 20. Nuevamente finaliza la serie de instrucciones para ese caso con break. Este es el final de las instrucciones para ese caso. Y solamente voy a implementar 3 casos. Ahora A es igual a 30. Pueden implementar la cantidad de casos que necesiten con la cantidad de operaciones que necesiten, siempre terminando cada operación con break. Este es el formato case, el número entero para ese caso, y 2 puntos, instrucciones, y bueno, break de nuevo, como les había dicho. Y pueden añadir, además de los casos, una cláusula de default, que se escribe default, 2 puntos, y añaden operaciones ahí que ustedes quieran realizar para cuando el valor de A de esa variable no es ninguno de los predefinidos aquí. Entonces este sería como la excepción si no en ninguno de estos casos. Yo elegí para este caso escribir el mensaje valor inválido, si no es ni 10, ni 20, ni 30. Igualmente pongo la palabra reservada break aquí para indicar que ahí termina también la ejecución. Ahora voy a darle ejecutar y vamos a ver que el valor es 10 y el resultado sería imprimir A es igual a 10. Ahora veamos qué pasa cuando no escribo la palabra clave break al terminar la serie de instrucciones o operaciones para cada caso. Ejecutar y miren lo que pasa ahora. Escribe A igual a 10, que es el caso 10,
pero sigue a la siguiente línea que es caso 20 y hace las instrucciones de ese siguiente caso. Ahora A es igual a 20. Cuando yo no le pongo break al final de la serie de instrucciones para cada caso, va a seguir leyendo las siguientes líneas hasta que encuentre la palabra break, que le indique que ya terminó la parte de switch. Como les había comentado, la asistencia switch también puede aceptar variables tipo carácter, aparte de enteros. Es cuando las interpretamos como un signo alfanumérico del código ASCII. Ahora cambié a tipo carácter y le di el valor de la letra A. Aquí tenemos los casos cuando es A, B, C y el predeterminado es imprimir valor inválido cuando no es ninguna de estas letras. Aquí nos daría A es igual a A y si cambio el signo al signo dólar, por ejemplo, le doy a ejecutar, me va a decir valor inválido, que es el predeterminado para esos Ahora casos. Presten atención a esta implementación que hice. Traté de poner una variable tipo float, es decir, con parte decimal, y los casos también son de partes decimales, y me lanza estos errores acá, es decir, no acepta nada que no sea entero o variable tipo carácter que ya les mostré. Tampoco va a aceptar estos operadores relacionales. Por ejemplo, si A es mayor o igual a 10, haga esto. O si es menor a 0 o si es igual a 20. Estos operadores relacionales solamente se pueden utilizar o solamente pueden ser evaluados por la sentencia if. Esa es la diferencia entre switch y if. If sí puede tomar ese tipo de valores, mientras que switch solamente puede tomar valores concretos, por ejemplo 10, 8, o sea, un valor específico, no comparaciones de este tipo.